Muy bien, son las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34. Vamos a continuar con el programa y evidentemente un hecho importante o trascendental es lo que ocurrió el último sábado cerca de las 9 de la mañana con 45 minutos. Un atentado terminó con la vida de 7 policías y un capitán de la Policía Nacional gravemente herido que fue trasladado de inmediato a Lima. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de despedida, estuvo ahí hablando la señora Dina Boluarte. Se han tejido muchas versiones sobre el particular, bueno, es un atentado realizado, dicen, porque la policía cobraba cupos, que fueron a recoger alimentos, que era una patrulla, que hacía operaciones normales o regulares, como dice el comando policial, pero en realidad fue así, porque hay algunos especialistas que dicen que no se trata de eso. Bueno, hemos invitado para hablar y analizar un poco este tema, para dialogar con el coronel en retiro de la Policía Nacional, perdón, del Ejército Peruano, don Marcos Hinojosa Requena. ¿Qué opina usted sobre este atentado? ¿Es realmente un atentado o es un boicot? ¿Cómo usted lo puede definir? Buen día, Controversia TV. Buen día. Mire, realmente esos opinólogos que mencionan que no hay terrorismo, por ejemplo, Verónica Mendoza dijo que está tratando de revivir un fantasma cuando se habla de que existen acciones terroristas. La ONU dice bien claro que ataques a los aeropuertos son acciones terroristas. Y otros opinólogos como Antesana, que también menciona que no son ataques terroristas, que no existe Sendero Luminoso y otros más, pero lo que están haciendo es un daño a nuestro país. ¿Por qué? Porque definitivamente es una respuesta que está dando Artemio al plan patriota, diciéndole, aquí estamos, no nos han destruido y no nos destruirán. Porque hacer una acción de esta naturaleza ha habido un seguimiento de cuántas veces pasan, a qué hora pasan, y cuántos van en la camioneta, etcétera, etcétera. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso nos permite decir a nosotros que sí existe. Sendero Luminoso no ha muerto. La prueba está, Movadef, CONARE y todo lo demás. La prueba está la camarada Cusi, la camarada, la otra joven que hablaba con Artemio por teléfono. Entonces, hay elementos de convicción, como se pueda mencionar, que nos permite decir que Sendero Luminoso en el BRAE está presente. Mataron como el año pasado a 16 personas y ese es el mensaje. Nosotros somos lo que reinamos acá. Nosotros estamos y no vamos a permitir. Por eso es que mencionar que son abigeos, que algunos le decían hace muchos años que eran abigeos, también le dijeron que eran luchadores sociales, y que esos terroristas eran prisioneros de guerra. Un pueblo que se olvida de su historia está condenado a repetirlo, y en ese caso estamos nosotros. No podemos desestimar ni menospreciar la labor de Sendero Luminoso. Está en el BRAE, y no solamente como asusador, sino como apoyo logístico, dinero del narcotráfico, así como la minería ilegal que ha apoyado económicamente. Y la prueba, ahora viene la inteligencia para determinar de una vez por todas cómo fue. No me digan que Dina Boluarte y Otárola no saben, sí conocen, porque inteligencia lo primero que hace al pasar el día es dar cuenta a la presidenta y al premier sobre lo que está sucediendo en el país. Entonces, si dicen ellos lo contrario, están mintiendo. Bien, sobre este atentado se han tejido varias versiones, me supongo que usted las ha escuchado. Uno que era, dice el comando policial, un operativo de rutina. Otra versión de que estos policías iban a cobrar cupos. El tercero, que iban a recoger comida a otro punto. Bueno, evidentemente hay mucha dispersión en esta información.
¿Usted qué cree que pasó realmente allí? Por supuesto que esos opinólogos, IDL, por ejemplo, ¿no? Y otros más, hay una guerra psicológica de los medios de comunicación y estos caviares y otros izquierdistas no progresistas, sino bruta y achorada, que tratan de desprestigiar a la Fuerza Armada y Policía Nacional. Y lo hemos escuchado a través de estos 2 días que menciona efectivamente que estaban cobrando cupos, etcétera, etcétera. Mire, la realidad está que el terrorismo, Sendero Luminoso, existe con su modalidad, Sendero Luminoso con su modalidad, terrorismo, espionaje, secuestro y etcétera, son modalidades. Y en este caso está empleando eso. La vigilancia a la policía no solamente ha sido un día. Además, no podemos desestimar, por ejemplo, tú te das cuenta cuando la tetera está hirviendo, cuando sale el humo, pero el hervido, el uso del calor demanda tiempo. Igual manera ahora. Mira, lo que hemos visto en el mes de diciembre no es casualidad. Ellos se han preparado. ¿Desde cuándo? Desde antes de Sagasti, con el lagarto, etcétera. Han estado preparando para accionar, si no lo han hecho en forma cobarde, como siempre, mandando a los jóvenes, mintiendo, porque miente, que mañana se convertirá en verdad, y eso lo han hecho. Por ello es que nosotros tenemos que prepararnos para eso. Tecnología. Mire, Ucrania en la guerra con Rusia ha destruido 50 tanques rusos con drones que disparan, drones que toman fotos, drones que siguen. Nosotros no podemos desestimar la tecnología, que es un factor de desarrollo y de seguridad. Y en este caso, la presidenta, en vez de sus mensajes, que no vamos a retroceder, no, cómpreles lo que necesita la policía y la Fuerza Armada para ser más eficaces, para contrarrestar este ataque subversivo, porque nos pone en peligro a todo el Perú, el Estado, el Perú está en peligro. Medios de comunicación, lo hemos visto, periodismo alternativo, Aníbal Torres, su secretaria de Asuntos Legales y de Propaganda, renunció porque vio que este caballerito estaba dando dinero del premierato al periodismo alternativo. Entonces no podemos ser ingenuos. Claro. La política es la continuación de la guerra, lo tenemos claro. Ok, a ver, sin embargo, hay algunas cosas que esclarecer puntuales en este atentado, porque lo que dijo el comando policial dice que este operativo es un operativo de rutina, ¿sí? O regular, como ellos lo llaman. Pero en las imágenes se ven que de los 7 policías, solamente 2 estaban uniformados y con armamento. Los otros estaban de civil, creo que incluso hasta en short, con sandalias, creo, si no mal recuerdo. Entonces, un operativo de esa naturaleza no puede realizarse así. Los 7 policías tendrían que haber estado uniformados y con armamento. Ahí ocurre una cosa bastante curiosa. Menos aún lo que acabas de manifestar, si fueran a cobrar cupos, ¿irían así como acabas de mencionar? No, de ninguna manera. Para cobrar tienen que ir completamente uniformados, con armamento, de tal forma de influir y en el cobro de cupos. Por lo tanto, son actitudes que tratan de desprestigiar a la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Es correcto que era una operación, como bien lo ha dicho el comando de la policía, pero nada justifica el accionar terrorista de estos sinvergüenzas asesinos que algunos podemos opinar que efectivamente debemos inclusive salirnos del Tratado de Costa Rica, caramba, y de una vez actuar.
si bien es cierto que la pena de muerte es por traición a la patria y por actos terroristas, así dice, pero que respetando los tratados internacionales, la ONU, la OEA, Costa Rica, Salvador se ha retirado de todas ellas y no le pasa nada, porque está de por medio el Estado de Derecho, está de por medio nuestra soberanía. ¿Qué queremos? Petro menciona estupidez y media. Todos los socialistas, presidentes, de igual manera, ¿no? Mire, Nicaragua, Ortega ha deportado a 222, de entre ellos a sacerdotes. Entonces, el problema continental del socialismo del siglo XXI quiere ingresar a nuestro país y nosotros tenemos que ponernos no ingenuos, sino estar un paso más que estos sinvergüenzas asesinos. Y bien, hoy día y desde ayer se ha circulado esta información que la vamos a colgar en este instante en pantalla. Esto es lo que dice el jefe de la DIRCOTE. A ver si podemos ampliar un poquito. Dice, jefe de la DIRCOTE dice que el camarada Carlos sería el autor del asesinato de 7 policías en el Bray. Bueno, este camarada Carlos fue entrevistado tiempo atrás. En ese momento era un adolescente de 14 años aproximadamente. Entonces, este muchacho, si es así, como muchos de los que viven en el Brain, en esta zona cocalera, ellos viven renegados de la actual vida y se los ha adoctrinado. Un adoctrinamiento que pasa por mucho tiempo. ¿Qué opina usted sobre esto? Si la DIRCOTE, que tiene personal especialista, y ha determinado que este camarada Carlos, que ya tuvo su antecedente al respecto, sí, es posible que y capturar, porque el BRAE, al parecer es una tierra de nadie, pero no, hay 3 ríos en las cuales la investigación, el seguimiento pueden permitir de una vez por todas, si bien es cierto que el plan Patriota, ¿no? Y la respuesta de Artemio es esta, decir que estamos acá y no ha pasado nada, y que nos cuidemos porque el Sendero Luminoso está presente, pero con tecnología y con preparación que lo tiene la DIRCOTE y las bases que tenemos ahí. Mire, esos opinólogos mencionan que las bases deben ser retiradas del BRAE. Eso es inconcebible. No podemos retirar porque es un argumento que permite que estos narcoterroristas trabajen a su libre albedrío. Pero así escuchamos al buen Antesana, a Rubén Vargas, que su hermano ha estado purgando condena por terrorismo. Entonces, no podemos ser ingenuos de ninguna manera. La Verónica Mendoza y los izquierdistas, miren qué cosa ha dicho nuestra congresista de Arequipa, que Cuba es el paraíso de la felicidad. Entonces, es decir, ellos siempre van a tratar de minimizar que no hay terrorismo, que de ninguna manera podemos pensar eso. Sin embargo, todo indica que sí. La preparación del Gallo Zamora, el embajador de Cuba, Vladimir Cerrón, que habla de Gramsci, ¿no? La guerra cultural y educativa. Entonces, estamos expuestos y no hemos hecho nada. Al parecer, inclusive, podría mencionar que el comunismo y el socialismo del siglo XXI comenzó no con Pedro Castillo, sino antes, y que Dina Boluarte y Otárola, que otrora pensaban que sí se haga la Asamblea Constituyente, son la continuación, porque sus actitudes nos permiten mencionar eso.
nosotros necesitamos firmeza, firmeza. No podemos permitir que nuestro Perú se ponga en peligro tal como lo vemos a diario, ¿no? Y que los asusadores, apoyo logístico y armamento, inclusive han tenido hasta armamento, firmeza. Ok, ahora, la verdad es que no se entiende muy bien cómo es que estos remanentes, porque estamos hablando de remanentes ya hace una década, ¿no? Y la policía y las Fuerzas Armadas tienen logística, tienen armamento, el Estado les da alimentación, y sin embargo, estos remanentes siguen operando en la zona. ¿Qué es lo que está fallando? Porque usted ha hablado de tecnología, y uno se preguntará si esta zona del Brain está en estado de emergencia hace muchos años atrás, ¿qué es lo que está fallando? O simple y llanamente nos contentamos con decir, bueno, como son remanentes, ahí los dejamos. Y esos remanentes en algún momento causan este tipo de atentados o emboscadas. Mucha confianza. A ver, en tu mismo programa hemos mencionado anteriormente que no son remanentes. Es Sendero Luminoso con la modalidad de terrorismo, secuestro, agitación y propaganda. No se logró derrotar, excepto por las armas, pero políticamente continuaron. Ahí lo vemos. Políticamente, la bancada de Perú Libre y los congresistas que defienden, que dicen que no le dan el peligro que ocasiona este Sendero Luminoso y su accionar de terrorismo y el BRAE, narcoterrorismo. No quieren darle el verdadero peligro a ello. Por eso es que nosotros tenemos que decirle, no son remanentes. Sendero Luminoso está vivo. El narcoterrorismo continúa apoyando y nosotros debemos prepararnos. Es cierto, tecnología, capacitación. ¿Por qué querían votar a la DEA ellos? Acuérdate, querían que la DEA se vaya. ¿Por qué? Bermejo, ¿por qué ha estado tantas veces? ¿Por qué Patricia Chirino, la congresista, está denunciando a Bermejo? Porque es uno de los grandes asusadores. ¿Acaso no le hemos visto en diciembre y en enero a Bermejo? Entonces, todo eso nos permite decirles a ustedes que si el Estado peruano no se protege con su Fuerza Armada y Policía Nacional, no le dota, ¿no?, de los argumentos necesarios para intervenir como tecnología, no es posible que el policía y la Fuerza Armada vayan con su escudo a prevalecer y a recuperar el Estado de Derecho. La ley nos faculta inclusive a hacer fuego, a emplear las armas. Mire ese policía que ha sido incinerado vivo, ¿no? 19 ambulancias, 9 personas, entre ellos 6 niños, han muerto porque no le dejaron pasar. Entonces, ¿qué cosa queremos? Que efectivamente nuestro Perú, nuestro Estado, nuestro gobierno sea tomado. Por lo tanto, tenemos que tomar las acciones correspondientes para evitar y recuperar el Estado de Derecho. Ok, si no son remanentes y Sendero Luminoso está reinando en la zona, la cosa es más aún grave, ¿no? Ahora, hay un tema no menos importante. Durante el gobierno de Pedro Castillo se habló de la aplicación de un programa que es un programa parecido al que implementó Evo Morales, un programa de pacto social, donde el Estado se comprometía a comprar toda la producción de la hoja de coca. El gobierno de Pedro Castillo implementó un programa que era muy similar, solamente le cambiaron de nombre, le denominaron participación social, creo. Pero bueno, el Estado en el tiempo de Pedro Castillo dejó de hacer interdicción y encima se comprometió a comprar toda la hoja de coca, cosa que no sucedió. ¿Usted piensa que este plan que ha implementado Pedro Castillo fracasó, que habría que replantear bien, porque De Vida tampoco ha empezado a hacer operativos de interdicción? La prueba está que solamente NACO compra el 8 al 10% de la coca que existe,
pero la promesa de Bermejo, de Pedro Castillo Bellido, era que el Estado le compre toda la producción de coca. ¿Para qué? ¿Para qué? Si más del 92% es empleada en la droga. ¿Por qué quería poner Pedro Castillo aeropuerto en Junín, aeropuerto en Cajamarca para sacarle la amapola en Cajamarca? Entonces, ellos querían convertirnos a nosotros, al Perú, en un narcoestado, como lo es Venezuela, lo es Nicaragua. Venezuela sale la droga por Isla Margarita, Estados Unidos, y Cuba también es el transporta la droga a Nueva York, para Estados Unidos. Entonces, eso es lo que pretendían hacer. Bermejo, ¿cuántas veces con Guido Bellido y Pedro Castillo viajaron al BRAE para prometer a los cocaleros que efectivamente van a legalizar la hoja de coca? Así también a los mineros, que lo van a hacer formales, que ya no van a ser informales a los mineros, ¿no? Mire lo que ha pasado, caramba. Dios, de alguna forma, ¿no?, les ha hecho comprender que existe y que está protegiendo a nuestro país, a nuestro Perú. Entonces, esa es una astucia y una artimaña que querían hacer con la hoja de coca. Bien, bueno, el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno de transición. Ciertamente no sabemos si con certeza podría aplicar un plan de mediano plazo, al menos, ¿no? Porque la verdad es que hace mucho tiempo que no se hacen operativos de interdicción en la zona del Brain, como sí de manera exitosa se hizo en el Guayaga, al menos, ¿no? Ahora, ¿qué queda por hacer aparte de eso? Porque ciertamente la droga sale de la zona y no hay ningún tipo de control. Muchos de los alcaldes y gobernadores del Brain, o que están en esta zona cercana, son de alguna manera también cómplices, ¿no? Asusan a la gente a plantear que el Estado debe comprar la hoja de coca, que ya no deberían de hacerse operativos de interdicción, porque esto obedece a las políticas capitalistas de Estados Unidos, y que si ven ahí un comando de Norteamérica, la gente empieza a generar problemas. ¿Cómo se podía afrontar este tema? Mire, existe el argumento legal para que la SUNAT y economía, seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional controlen lo que acabas de mencionar. Por supuesto que tiene que ser un plan estratégico a nivel Estado. No podemos dejar solamente a la policía y a la Fuerza Armada. Debe ingresar SUNAT, debe ingresar migraciones, todos los estamentos, Ministerio Público inclusive. ¿Por qué? Porque está de por medio nuestra seguridad. No es así nada más. Los insumos, ¿con qué hacen la droga? La coca con insumos, y eso, el ácido para convertirlos en droga. Entonces, ¿por dónde pasa eso? Tiene que pasar por las vías. ¿Quién controla esas vías? Tenemos que hacerlo nosotros, la SUNAT y todo lo demás. Por ello es que el trabajo, ese plan estratégico que lo ha mencionado claramente un posible candidato, y que no se diga que es un gobierno de transición, es un gobierno constitucional. Lo está mencionando, ¿para qué? Para mañana justificar alguna denuncia que pueda tener al respecto, que no, yo era un gobierno de transición. No, señor, la Constitución es clara. Cuando renuncia el presidente, asume la primera vicepresidente, en este caso era la única, constitucionalmente. Entonces, son aspectos que nos dan que pensar. Por eso es que el accionar de Dina Boluarte es un poco extraña, por no decir otra cosa, así como Otárola, que ellos no saben que está pasando la droga, que ellos no saben que se estaban reuniendo en Puno, etcétera. La inteligencia son los primeros en anunciar todos los días. Por ello es que Pedro Castillo y Cerrón
lo primero que quisieron hacer es desmantelar totalmente la inteligencia, y lo hicieron despidiendo, retirando, cerraron la escuela de inteligencia que tiene la DINI. ¿Por qué? Porque ahí se preparaba a los analistas de inteligencia, ¿no? Y eso no nos causa extrañeza. Por eso nosotros no podemos ser ingenuos. Claro. La guerra política está los medios de comunicación, y tenemos que estar tremendamente preparados con tecnología. Ok, y una pregunta final. Aparentemente las protestas habrían bajado de intensidad, pero se han reavivado en el norte, específicamente en la zona de Piura, y son las rondas campesinas las que están tratando ahora de ir a Lima. Estas rondas campesinas también que jugaron en pared con Pedro Castillo. El norte no había protestado, si protestó era una protesta muy rala. ¿Qué estaría pasando o qué está pasando en el norte del país? Lo que acabas de mencionar, nosotros tenemos que ser, de alguna forma, anteponernos a lo que ellos pretendan hacer. Esa retirada, ¿no?, es un repliegue, pero ¿para qué? No tomaron Lima, se equivocaron, fallaron, no tomaron. Pues ellos tratan de tener más fuerza y volver a hacer lo mismo, pero rectificándose y con otros medios. Y para ello distraen por el norte. Este ha sido una sonada preparada con mucha anticipación. No es desde la época de Pedro Castillo, sino anteriormente. Por ello no podemos ser ingenuos. De ninguna manera ser que ya retrocedieron, ya se solucionó. Ahora, si ellos no quieren dialogar, pero el Estado tiene todas las leyes a su favor, Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Por qué querían incendiar el Ministerio Público y el Poder Judicial? Para que efectivamente dejen de accionar. Entonces, esa astucia que están pretendiendo hacer del norte, las rondas campesinas no lucharon contra Sendero Luminoso, fueron los comités de autodefensa. Por eso, este innombrable delincuente de Pedro Castillo decía que he sido rondero y he peleado contra Sendero Luminoso. Mentira, nunca lo hizo. Sí, los comités de autodefensa, pero el accionar de nuestras fuerzas del orden va a ser con firmeza y con bastante sapiencia e identidad, para que el Perú no caiga en este desorden y que sea tomado por estos miserables. Bien, ok, yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se necesita pues una actitud más firme, más decidida por parte del gobierno de Dina Boluarte. Gracias a usted. Acordémonos que Sendero Luminoso tuvo como oponente a la familia. La familia tuvo como oponente a la iglesia. ¿Y por qué digo a la familia? ¿Por qué quería capturar a los jóvenes? Para adoctrinarlos. Por lo tanto, el Ministerio de Educación tiene que volver a enseñar el curso de cívica, donde se enseña principios y valores, así como también el servicio militar obligatorio, pero con otra clase de acciones en las universidades también, porque dejamos de lado la educación, y ellos sí lo tomaron, la educación superior, secundaria y todo lo demás. Pues ahora es el momento para volverlo a retomar y no caer en esta falta de civismo y de amor y principios a nuestra patria. Gracias a usted, estaremos dialogando en otro momento.